En Incógnito, las vidas secretas del cerebro, David E. Agleman explora la complejidad oculta de la mente humana y cómo gran parte de nuestra conducta y decisiones se desarrollan fuera de la conciencia. Capítulo 1. Hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo. El cuerpo humano es una maquinaria compleja sostenida por huesos, músculos, fluidos y órganos que trabajan en silencio, pero todo depende de un órgano único, el cerebro. Con apenas 3 libras de peso, contiene cientos de miles de millones de neuronas y glías que se comunican mediante pulsos eléctricos a velocidades sorprendentes, generando una red de conexiones tan vasta que supera cualquier metáfora posible. Este tejido blando y aparentemente frágil es, en realidad, el sistema de procesamiento más sofisticado conocido, capaz no solo de mantenernos con vida, sino de investigarse a sí mismo, algo que ninguna otra especie ha logrado. Cada pensamiento, sensación y decisión está ligado a esa intrincada red química y eléctrica que constituye el sistema nervioso. Las ideas y pensamientos parecen intangibles, como plumas llevadas por el viento, pero al igual que la voz que puede grabarse y reproducirse, están sustentados en la materia física del cerebro. Cambios en su estado alteran la calidad de las ideas. El sueño, las drogas, el alcohol o una lesión modifican la forma en que sentimos, percibimos y pensamos. Lo que consideramos nuestra identidad surge de este órgano, y cualquier alteración en él transforma nuestra experiencia del mundo. Sin embargo, la mayor parte de su actividad permanece fuera del control consciente. La conciencia es apenas una chispa pasajera, un pasajero que cree dirigir el viaje, mientras la verdadera magnitud de los procesos ocurre en la profundidad de un sistema que se gobierna a sí mismo. Las decisiones que parecen propias suelen estar guiadas por procesos inconscientes. Un simple experimento mostró cómo la dilatación de las pupilas influye en la atracción sin que los participantes fueran conscientes de ello. La mente consciente se percibe como autora de sus elecciones, pero en realidad responde a programas moldeados durante miles de generaciones por la evolución. El cerebro funciona como un sistema que recolecta información y ajusta la conducta, la mayoría de las veces sin intervención consciente. Al igual que un país con innumerables actividades invisibles a sus ciudadanos, el cerebro procesa enormes cantidades de información en silencio y solo entrega a la conciencia titulares resumidos, cuando lo esencial ya está decidido. La sensación de ser dueño de una idea oculta la vasta maquinaria que la preparó. Los grandes descubrimientos, poemas o intuiciones suelen llegar como si fueran dictados desde un lugar desconocido, como confesaron Maxwell, Blake, Goethe o Coleridge. Las ideas emergen de procesos que operan fuera del alcance de la voluntad, y la conciencia llega tarde, atribuyéndose un mérito que no le pertenece por completo. La mente es apenas el lector de titulares de un periódico interno, mientras la verdadera actividad sucede en un trasfondo incansable que no se deja explorar. En cada persona habita una parte desconocida que sostiene la vida psíquica y crea la ilusión de un yo que, aunque limitado, se siente dueño del viaje. La mayor parte de lo que sucede en la mente ocurre fuera del control consciente, y esto resulta beneficioso. Cuando la conciencia interfiere en procesos automáticos, suele entorpecerlos, como se evidencia al intentar movimientos complejos mientras se piensa demasiado en ellos. El cerebro es capaz de ejecutar acciones sofisticadas más rápido de lo que la conciencia puede registrar, como al esquivar un objeto o responder a una señal repentina. Esto muestra que la mente consciente no es el núcleo de las operaciones, sino un observador tardío que apenas recibe fragmentos del vasto procesamiento que ocurre en silencio. El descubrimiento de esta realidad ha provocado un cambio de perspectiva tan radical como el que produjo Galileo al demostrar que la Tierra no era el centro del universo.
Del mismo modo que su observación de las lunas de Júpiter derrumbó antiguas creencias y desplazó a la humanidad de su lugar privilegiado en la creación, el estudio del cerebro desplaza a la conciencia de su supuesto dominio absoluto. Aunque este detronamiento pueda generar resistencia, también abre la puerta a una visión más amplia y asombrosa, comprender que nuestra identidad emerge de procesos ocultos y que el universo interior es tan vasto y misterioso como el cosmos exterior. Desde la Edad Media comenzaron a plantearse dudas sobre la naturaleza de las acciones humanas. Santo Tomás de Aquino observó que muchos actos ocurren sin deliberación consciente, como un hipo o una risa, lo que lo llevó a distinguirlos de los actos propiamente racionales. Siglos más tarde, Leibniz propuso que la mente está formada por partes accesibles e inaccesibles y sugirió la existencia de percepciones y deseos inconscientes que influyen en la conducta, aunque no seamos conscientes de ellos. Esta intuición quedó relegada, pero abrió la posibilidad de pensar en la mente como un sistema con procesos ocultos que determinan gran parte de lo que hacemos. Posteriormente, Herbart desarrolló la idea de que los pensamientos compiten entre sí para emerger o desaparecer de la conciencia, mientras que los descubrimientos de Bell sobre los nervios mostraron que el cerebro tiene una organización precisa y diferenciada. El avance continuó con Weber y Müller, quienes demostraron que la percepción no refleja directamente el mundo exterior, sino las señales del sistema nervioso, lo que cuestionó la confianza en los sentidos. Ya en el siglo XIX, Cattell midió por primera vez el tiempo que tarda el cerebro en procesar distintos tipos de pensamientos, revelando que pensar requiere intervalos medibles como cualquier otro proceso físico. Estos hallazgos comenzaron a minar la idea de que la mente era un fenómeno inmaterial y acercaron la posibilidad de entenderla como un sistema regido por leyes mecánicas, donde los actos mentales también dependen de operaciones cerebrales cuantificables. En el marco de una visión darwinista del ser humano, comenzó a tomar fuerza la idea de que la mente no se reducía a lo consciente, sino que funcionaba como un iceberg con gran parte de sus procesos ocultos. Esta perspectiva permitió comprender que muchos comportamientos tenían su origen en mecanismos invisibles, detectables a través de lapsus, sueños o patrones de conducta. La exploración de esas capas profundas llevó a la creación de un método terapéutico que buscaba traer a la superficie recuerdos y experiencias reprimidas para disminuir su poder sobre la vida psíquica. Así nació un enfoque que durante décadas fue la base del tratamiento de los trastornos mentales y que, pese a los cambios posteriores, abrió un camino decisivo en la comprensión de la conducta humana. El desarrollo de estas ideas coincidió con un creciente interés por los límites de la libertad individual. Si las decisiones están influidas por procesos inconscientes, la voluntad no es tan libre como parecía. Esa intuición marcó una ruptura con la visión tradicional del yo como dueño absoluto de sí mismo. A mediados del siglo XX se reconoció que apenas conocemos una parte de lo que ocurre en nuestro interior, lo que nos coloca en una posición periférica frente a nuestra propia mente. Con el avance de la neurociencia, hoy es posible observar la actividad cerebral con una precisión impensable en la época de los primeros teóricos, revelando que cuestiones cotidianas y fenómenos sorprendentes tienen su explicación en operaciones invisibles que gobiernan nuestro comportamiento. El testimonio de los sentidos. ¿Cómo es realmente la experiencia? Las ilusiones perceptivas revelan que nuestra observación del mundo es mucho menos fiel de lo que creemos. Fenómenos como las bandas descritas por Mach muestran que los sentidos construyen una versión alterada de la realidad, en la que detalles evidentes pasan desapercibidos hasta que alguien los señala. Lo mismo ocurre con la apreciación de colores en la distancia o con matices en la luz que siempre estuvieron allí, pero que la mente ignoraba. Esta incapacidad para registrar lo obvio demuestra que la introspección no es una guía confiable,
pues solemos dar por cierto que percibimos con precisión cuando, en realidad, lo que vemos y oímos es un resultado interpretado y simplificado. La sensación de que la experiencia consciente es clara y directa contrasta con lo que ocurre en el interior del organismo. Movimientos simples, como estirar un brazo, dependen de miles de señales nerviosas, pero en lugar de percibir esa complejidad solo captamos un resultado final: el brazo cambió de lugar. La conciencia actúa como un resumen, semejante a un titular de periódico que condensa un conjunto de procesos extensos y ocultos. Bajo la superficie, los sentidos recopilan datos, el cerebro predice y decide, y la mente consciente recibe únicamente una versión abreviada y útil para desenvolverse en el mundo. La visión no es un registro fiel de lo que existe afuera, sino una construcción que exige gran parte de la capacidad cerebral. Aunque los ojos reciben imágenes ambiguas, el cerebro utiliza contexto y suposiciones para darle sentido. Quienes recuperan la vista tras años de ceguera muestran lo complejo de este proceso, pues deben aprender a interpretar formas y colores como si empezaran desde cero. Incluso en personas con visión normal, los límites de la percepción se hacen evidentes. La periferia se percibe como nítida aunque en realidad es borrosa, los bordes del campo visual suelen pasar desapercibidos y la profundidad puede surgir como ilusión a partir de simples trucos ópticos. Todo esto revela que lo que experimentamos no es la realidad en bruto, sino una versión procesada y adaptada a nuestras necesidades. El sistema visual se engaña con facilidad y demuestra que solo prestamos atención a fragmentos del entorno. Experimentos de ceguera al cambio muestran que grandes modificaciones en una escena pueden pasar inadvertidas hasta que la atención se dirige al punto exacto. Incluso frente a sustituciones evidentes, como el cambio de una persona durante una interacción, la mayoría no lo nota porque su cerebro rellena la información faltante con supuestos. Esto evidencia que gran parte de lo que creemos ver está hecho de atajos perceptivos, donde la atención funciona como un filtro que selecciona lo que será realmente registrado en la conciencia. El acto de mirar no garantiza que realmente se perciba lo que está frente a los ojos. La atención juega un papel crucial y limita la cantidad de información que se procesa, lo cual explica desde ilusiones creadas por magos hasta accidentes de tránsito donde la persona u objeto estaban en plena vista. El cerebro no necesita construir una réplica completa del entorno, sino un esquema práctico que le permita ubicar detalles cuando se requieren. Esta forma de funcionamiento hace que solo algunos aspectos del entorno se registren con claridad, mientras que otros permanecen fuera de la conciencia hasta que surge la necesidad de enfocarse en ellos. Los experimentos con movimientos oculares mostraron que la mirada se ajusta según las preguntas o necesidades específicas. Los ojos exploran rostros al estimar edades, recorren vestimentas y objetos para evaluar riqueza, o se concentran en gestos al intentar deducir acciones previas. La percepción, por tanto, es un proceso activo que extrae datos precisos en función de lo que se busca, operando de manera invisible para la conciencia. Lo que parece una visión estable y continua es en realidad una construcción dinámica, llena de huecos, que solo se revela a través de ilusiones visuales y estímulos ambiguos que ponen al descubierto los mecanismos ocultos del cerebro. La visión no muestra el mundo tal como es, sino que ofrece interpretaciones cambiantes según cómo el cerebro resuelva la información. Cuando cada ojo recibe imágenes distintas, la percepción oscila entre ellas como si se tratara de una competencia en la que solo una puede ganar en cada momento. Algo parecido ocurre con el punto ciego en la retina. Aunque existe un área sin receptores, nunca se percibe un vacío, porque el cerebro inventa la continuidad con los patrones del entorno. Lo que parece una visión completa es, en realidad,
una reconstrucción en la que la mente crea detalles que no recibe de los sentidos. Este proceso también se apoya en suposiciones aprendidas. El cerebro interpreta escenas visuales a partir de experiencias previas, como la tendencia a asumir que la luz proviene desde arriba. De esa expectativa nacen ilusiones de profundidad y movimiento que en realidad no existen, como cuando un sombreado convierte un círculo plano en una esfera aparente o un cambio en la posición de una sombra hace creer que un objeto se acerca. Estas inferencias ocurren de manera automática y fuera de la conciencia, mostrando que lo que se percibe depende menos de los estímulos y más de las conjeturas que el sistema visual genera para completar la experiencia. La visión se sostiene en una maquinaria neuronal compleja donde distintas áreas del cerebro procesan color, movimiento, bordes y múltiples atributos, combinando la información para producir una percepción coherente. Esta organización permite que ver parezca sencillo, aunque en realidad depende de cálculos elaborados. Experimentos como la ilusión de la cascada muestran cómo los detectores de movimiento pueden generar percepciones imposibles, como ver que las rocas se desplazan hacia arriba sin cambiar de posición. Lo mismo ocurre con ciertas imágenes estáticas que, al estimular estos receptores, producen la experiencia de movimiento. Incluso se han documentado casos clínicos donde, tras una lesión cerebral, una persona puede reconocer objetos inmóviles pero es incapaz de percibirlos en desplazamiento, confirmando que el movimiento y la posición se procesan por vías separadas. El cerebro no opera bajo las leyes de la física sino mediante estrategias prácticas que aseguran resultados. En el béisbol, por ejemplo, un jardinero no calcula trayectorias ni aceleraciones de la pelota, sino que sigue una regla inconsciente: correr de forma que la trayectoria curva del balón se perciba como una línea recta desde su punto de vista. Esta estrategia explica tanto el éxito al atrapar la pelota como los choques inevitables contra muros cuando el golpe es inalcanzable. Estos ejemplos muestran que gran parte de la percepción y la acción se basan en programas ocultos que actúan sin intervención consciente, permitiendo desenvolverse en el mundo sin tener acceso a los mecanismos internos que lo hacen posible. La visión no surge automáticamente con ojos funcionales, debe aprenderse. Mike May, tras recuperar la vista décadas después de quedar ciego, experimentó confusión al percibir formas y colores sin entenderlos. Su cerebro necesitaba asociar los patrones de estímulos visuales con experiencias previas y movimientos propios para generar percepción coherente. La interpretación de señales electroquímicas depende de predicciones precisas sobre cómo los movimientos influyen en lo que vemos, y solo tras semanas de práctica logró experimentar la visión como los demás, demostrando que la percepción visual se construye a partir del aprendizaje y la adaptación del cerebro. El cerebro puede sustituir un sentido por otro para generar percepción visual. Experimentos de Paul Bach y Rita mostraron que al convertir señales de vídeo en vibraciones táctiles en la espalda de personas ciegas, el cerebro aprendía a interpretar esas sensaciones como visión. Eric Weihenmayer, escalador ciego, utiliza una rejilla de electrodos en la lengua que traduce vídeo en impulsos eléctricos, permitiéndole percibir distancia, forma y movimiento. Inicialmente, estas señales son incomprensibles, pero con práctica se transforman en percepción directa, de manera similar a cómo aprendemos a leer o a interpretar palabras en nuestro idioma nativo sin procesar cada letra conscientemente. La plasticidad cerebral permite incorporar nuevos tipos de información de forma natural. Experimentos con ratones a los que se introdujo un nuevo fotopigmento demostraron que el cerebro aprende a interpretar señales inéditas, otorgando visión de color donde antes no existía. En humanos, mutaciones genéticas permiten a algunas personas distinguir colores que para la mayoría son idénticos,
evidenciando la capacidad innata del cerebro para procesar y adaptar nuevos flujos de datos. La información se vuelve operativa en la medida en que el cerebro establece correlaciones consistentes entre estímulos y movimientos propios, mostrando que la percepción depende de la interpretación activa, no solo de la entrada sensorial. Estos ejemplos muestran que ver es un proceso cerebral más que ocular. La visión no se limita a la recepción pasiva de imágenes. El cerebro construye sentido a partir de señales que inicialmente son incomprensibles. La combinación de aprendizaje, sustitución sensorial y plasticidad permite percibir el mundo mediante canales inesperados, anticipando futuras tecnologías que podrían integrar datos de diversas fuentes, como infrarrojos o información digital, directamente en la percepción consciente. La experiencia visual se revela así como una creación activa del cerebro, moldeada por la práctica, la adaptación y la capacidad de traducir cualquier flujo de información en realidad perceptible. La percepción no consiste en recibir pasivamente información de los sentidos, sino en que el cerebro genera internamente gran parte de la actividad que llamamos experiencia consciente, modulándola con datos externos. Movimientos como caminar o procesos como respirar son controlados por programas internos, y la información sensorial solo ajusta estos patrones. La percepción consciente de vigilia es similar a un sueño parcialmente anclado en la realidad, mientras que la percepción en ausencia de estímulos externos, como en sueños o privación sensorial, puede generar alucinaciones, lo que demuestra que gran parte de lo que percibimos es creación activa del cerebro. El síndrome de Charles Bonnet ilustra cómo la pérdida de visión puede desencadenar experiencias visuales sin base externa, mostrando que el cerebro puede construir escenas completas aunque no existan. Estas alucinaciones son reconocidas como pseudohallazaciones cuando la persona puede distinguirlas de la realidad, pero a menudo permanecen ocultas por miedo a ser consideradas enfermedad mental. La línea entre percepción normal y alucinación se basa únicamente en el anclaje a estímulos externos. En esencia, lo que vemos en la vida cotidiana es un flujo de información interna que el cerebro organiza y hace coherente, mientras que las alucinaciones son la manifestación de ese mismo mecanismo sin referencias externas. El cerebro no funciona como una simple línea de ensamblaje de datos sensoriales, su estructura está llena de bucles de retroalimentación que conectan áreas superiores con inferiores, permitiendo que la percepción sea un proceso activo y predictivo. La visión y otros sentidos no operan aisladamente, sino que se influyen entre sí para crear una narrativa coherente de los eventos. Ejemplos como la ilusión del ventrílocuo o el efecto MC-Gurk muestran que los sentidos se combinan tempranamente y que la información sensorial es interpretada a la luz de modelos internos que anticipan lo que debería ocurrir. La percepción consciente depende de estas expectativas y de la comparación entre lo que se predice y lo que realmente llega al cerebro. Los modelos internos permiten anticipar fenómenos físicos y guían nuestras acciones sin depender de la información sensorial instantánea. Aprender a montar en bicicleta o predecir la trayectoria de una pelota depende de la precisión de estas predicciones internas, y la conciencia surge principalmente cuando ocurre una discrepancia entre expectativas y realidad. Trastornos como el síndrome de Anton ilustran cómo el cerebro puede generar una experiencia visual completa sin conexión con el mundo externo. La persona cree ver, aunque los datos reales no lleguen correctamente. Esto evidencia que la percepción es un acto activo del cerebro, donde lo que experimentamos es tanto construcción interna como modulación de estímulos sensoriales, similar a soñar o alucinar con los ojos abiertos. La percepción del tiempo es una construcción activa del cerebro, no un reflejo exacto de la realidad. Las señales sensoriales se procesan a velocidades distintas, pero el cerebro las sincroniza para que acciones y consecuencias parezcan simultáneas.
Esta manipulación constante permite juzgar correctamente la causalidad, calibrando la relación entre los movimientos propios y los efectos percibidos. Experimentos muestran que incluso pequeñas demoras o alteraciones pueden modificar la sensación de orden temporal, demostrando que la experiencia consciente siempre llega con retraso respecto al mundo real. El cerebro hace suposiciones para ahorrar recursos y generar una versión útil de la realidad, filtrando información y creando ilusiones sobre lo que percibimos. La sincronización de estímulos y la construcción del tiempo son ejemplos de cómo los sentidos pueden engañarnos. Confiar ciegamente en ellos puede ser peligroso, como advierten pilotos de combate que dependen más de sus instrumentos que de sus ojos. La experiencia consciente refleja solo una fracción de lo que sucede, y gran parte de la percepción, incluyendo visión, tiempo y causalidad, es un producto interno inaccesible del cerebro que guía nuestra interpretación del mundo. Capítulo 3. Mente, la brecha. Existe un abismo entre lo que el cerebro sabe y lo que la mente puede acceder conscientemente. Muchas acciones cotidianas, como cambiar de carril al conducir o andar en bicicleta, dependen de la memoria procedimental, un tipo de memoria implícita que permite ejecutar movimientos complejos sin conocer sus detalles. Este conocimiento inconsciente se adquiere a través de la práctica y la repetición, como muestran los expertos en sexado de pollitos en Japón o los observadores de aviones durante la Segunda Guerra Mundial, quienes desarrollan habilidades precisas sin poder explicar cómo lo hacen. Incluso personas con amnesia anterógrada aprenden nuevas destrezas sin recordar haberlas practicado, demostrando que gran parte de la interacción con el mundo se basa en procesos que escapan a la conciencia. El funcionamiento inconsciente del cerebro también influye en percepciones, pensamientos y creencias. Experimentos con asociaciones implícitas revelan sesgos ocultos en actitudes hacia raza, género, religión y otras características, mostrando que muchos prejuicios son inaccesibles a la introspección. Técnicas como medir la trayectoria del cursor en decisiones rápidas permiten detectar inclinaciones inconscientes que contradicen lo que la persona cree conscientemente. Este conocimiento invisible subraya que gran parte de lo que guía nuestra conducta y juicios ocurre fuera de la conciencia, y que la mente consciente accede solo a una fracción de la compleja actividad interna del cerebro. Las decisiones que creemos conscientes, como elegir pareja, domicilio o profesión, pueden estar influenciadas por fuerzas ocultas del inconsciente. El fenómeno del egotismo implícito demuestra que las personas se sienten atraídas por reflejos de sí mismas en otros y en el mundo que las rodea, desde nombres hasta fechas de nacimiento. Estudios muestran que estas asociaciones inconscientes afectan preferencias amorosas, productos, lugares donde vivir e incluso vocaciones profesionales, sin que exista conciencia de la influencia. La mente actúa sobre patrones familiares, reforzando la atracción por aquello que refleja elementos propios, aunque parezca arbitrario. El inconsciente también manipula percepciones y comportamientos a través del upframing, donde la exposición previa a palabras o imágenes condiciona elecciones futuras sin recuerdo explícito. Efectos como la mera exposición y la ilusión de verdad muestran que la familiaridad generada por repeticiones incrementa la preferencia y la creencia, incluso frente a información falsa. Esta influencia invisible sustenta la efectividad de marcas, celebridades y campañas políticas, demostrando que muchas de nuestras evaluaciones y juicios están mediadas por experiencias no accesibles a la conciencia. El cerebro detecta patrones y anticipa resultados antes de que la mente consciente pueda interpretarlos. Experimentos con secuencias de luces o selección de cartas revelan que las decisiones correctas surgen de señales inconscientes, que se manifiestan como intuiciones o corazonadas. Estas guías internas permiten actuar con ventaja y velocidad,
incluso cuando la conciencia aún no ha reconocido las regularidades. La información que la mente consciente recibe está filtrada y retrasada, mientras el inconsciente integra datos complejos en tiempo real. Los estados físicos del cuerpo sirven como base para la toma de decisiones intuitiva. Respuestas automáticas del sistema nervioso, como la conductancia de la piel, marcan anticipaciones sobre riesgos o recompensas antes de que la mente consciente tenga acceso a ellas. Experiencias pasadas quedan registradas en sensaciones corporales que luego influyen en elecciones futuras, orientando la conducta sin intervención consciente. Este mecanismo subraya la importancia de escuchar las señales del cuerpo y la intuición como herramientas de navegación en la vida cotidiana. El conocimiento almacenado en el inconsciente a veces permanece inaccesible, incluso frente a esfuerzos conscientes por alcanzarlo. Personas con prosopagnosia no reconocen caras familiarmente, pero sus cuerpos responden a estímulos conocidos, mostrando la capacidad del cerebro de operar más allá de la conciencia. Explorar la intuición y las respuestas automáticas permite acceder a este saber profundo. La mente consciente interviene principalmente en la planificación y organización inicial del conocimiento, mientras que la ejecución y el aprendizaje sofisticado se sostienen en los procesos subconscientes que guían la acción y la percepción. El desempeño excepcional de los atletas refleja la interacción entre conciencia y maquinaria cerebral inconsciente. Los movimientos rápidos y precisos, como los de jugadores de tenis de élite, se ejecutan casi sin intervención consciente, mientras que la conciencia establece objetivos y guía el entrenamiento. La práctica repetida y la retroalimentación permiten que habilidades complejas se incorporen al sistema neural, convirtiéndose en automatismos que operan con eficiencia y rapidez, mientras la mente consciente actúa como planificador estratégico. Este proceso se asemeja al aprendizaje de cualquier destreza, desde montar en bicicleta hasta reconocer patrones complejos en diferentes contextos. El cerebro optimiza su energía y velocidad mediante la automatización, grabando tareas en sus circuitos para reducir la carga de la conciencia. Esta eficiencia permite anticipar eventos y tomar decisiones rápidas, fundamentales en situaciones de alta presión como deportes o juegos complejos. La experiencia transforma procesos conscientes lentos en algoritmos automáticos que consumen menos energía y producen respuestas precisas, demostrando que la excelencia depende de entrenar la maquinaria neural hasta alcanzar máxima eficacia y fluidez. La flexibilidad cerebral permite adaptarse a cualquier desafío, modelando sus circuitos para aprender nuevas habilidades y mejorar la inteligencia práctica. La conciencia interviene en la planificación y establecimiento de objetivos, pero el dominio real de una tarea reside en la automatización del sistema neural. Cuanto más entrenado está el cerebro, más eficiente y rápido se vuelve, y el acceso consciente a los detalles disminuye. Esto evidencia que la excelencia surge de la interacción entre dirección consciente y ejecución inconsciente, donde la intuición y la práctica intensiva permiten operar al máximo rendimiento. Capítulo 4. Los tipos de pensamientos que son pensables. La percepción y la atracción están condicionadas por la biología y los circuitos evolutivos del cerebro. Lo que consideramos deseable o placentero depende de la utilidad para nuestra supervivencia, no de propiedades intrínsecas. La atracción entre especies, los gustos por ciertos alimentos y la aversión hacia otros reflejan la programación genética que guía el comportamiento y estructura los pensamientos, estableciendo límites sobre qué se puede concebir y qué queda fuera de nuestro alcance consciente. Cada organismo experimenta el mundo a través de un conjunto limitado de señales, denominado Umwelt, que determina la realidad accesible para esa especie. Los humanos perciben solo una fracción de la información disponible,
como una mínima porción del espectro electromagnético, mientras que otros animales captan señales que no son invisibles. Incluso entre humanos existen variaciones individuales, donde capacidades sensoriales únicas crean experiencias de realidad distintas, aunque todos aceptemos la versión que nos es presentada. La sinestesia muestra cómo pequeñas variaciones en la conectividad cerebral generan formas de percepción radicalmente diferentes, uniendo sentidos de manera inesperada y creando realidades subjetivas propias. Estos fenómenos evidencian que cada cerebro construye activamente la percepción, demostrando que la realidad no se recibe de manera pasiva, sino que se genera según la estructura y el funcionamiento de la mente, estableciendo límites y posibilidades para los pensamientos que pueden existir. El alcance de los pensamientos humanos está limitado por la evolución y la estructura cerebral, que generan comportamientos adecuados a los desafíos ambientales. Desde el nacimiento, los bebés no son tabulas rasas. Poseen programas neuronales preconfigurados para reconocer objetos, entender causalidades físicas, procesar números, interpretar intenciones y participar en interacciones sociales. Estos sistemas innatos permiten aprender rápidamente mediante la imitación y resolver problemas complejos sin depender de un aprendizaje exhaustivo desde cero, evitando la ineficiencia que enfrentaría un cerebro completamente desprovisto de preprogramación. La especialización del cerebro se refleja en su capacidad para resolver ciertos problemas de forma intuitiva, especialmente los relacionados con la interacción social, mientras que tareas abstractas o ajenas a la evolución humana resultan difíciles. Problemas lógicos generales, como acertijos formales, son complicados, pero se resuelven con facilidad si se presentan en un contexto social relevante. La mente humana está adaptada para procesar y priorizar información útil para la supervivencia y la cooperación social, demostrando que los pensamientos posibles están profundamente influenciados por los programas heredados y la estructura neuronal que guía nuestra percepción y razonamiento. Los instintos son comportamientos complejos e innatos que se despliegan sin necesidad de aprendizaje, permitiendo a los animales y humanos actuar de manera eficaz desde el nacimiento. Estas conductas automáticas están codificadas en el ADN a lo largo de millones de años de selección natural y forman la base de la naturaleza humana. Funcionan con eficiencia y rapidez, pero permanecen fuera del alcance de la conciencia, lo que genera la llamada ceguera a los instintos. Los programas más importantes de nuestro comportamiento son invisibles para nosotros porque su interferencia consciente no mejoraría su funcionamiento. Los instintos gobiernan actos cotidianos que parecen simples pero dependen de circuitos neuronales extraordinariamente complejos, como la atracción sexual, el miedo, la empatía, la justicia o la resolución de problemas sociales. La facilidad con que realizamos estas acciones hace que subestimemos la sofisticación de los mecanismos subyacentes. Esta misma complejidad explica los retos que enfrenta la inteligencia artificial al intentar replicar conductas que parecen obvias, mostrando que lo que se percibe como natural o simple está sostenido por programas profundamente evolucionados que dirigen nuestra percepción, emociones y comportamientos desde lo más básico hasta lo socialmente crucial. El sentido de la belleza y la atracción está profundamente codificado en el cerebro con fines biológicos. Rasgos como simetría facial, proporciones corporales y señales hormonales transmiten información sobre fertilidad y salud, guiando la selección de parejas de manera automática. La percepción de la belleza opera bajo programas neuronales específicos, lo que explica por qué ciertas personas captan la atención de inmediato y por qué un vistazo breve puede parecer más atractivo que una observación prolongada. Estos mecanismos funcionan sin acceso consciente, impulsando comportamientos que favorecen la reproducción y el éxito social.
Los detalles de la atracción sexual muestran cómo los instintos gobiernan elecciones complejas. En mujeres, la proporción entre cintura y caderas, la simetría y ciertos cambios durante la ovulación influyen en la percepción masculina. En hombres, rasgos como mandíbula prominente y hombros anchos indican madurez y capacidad reproductiva. La mente consciente solo recibe la señal de atractivo mientras la maquinaria neuronal evalúa información genética, de salud y de fertilidad, optimizando decisiones para la supervivencia y el éxito reproductivo sin que seamos conscientes de los criterios precisos. El sentido del olfato también juega un papel en la atracción. Moléculas transportadas por el aire, similares a las feromonas en otros mamíferos, permiten detectar información genética y de compatibilidad inmunológica, como ocurre en el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Estudios muestran que tanto en humanos como en animales, las preferencias olfativas favorecen la diversidad genética, un mecanismo inconsciente que guía la selección de pareja y refuerza la salud de la descendencia. Estos programas neuronales y sensoriales subrayan que gran parte de la conducta humana está dirigida por circuitos profundamente evolucionados. La percepción de belleza, la atracción sexual y la interpretación de señales olfativas funcionan bajo procesos automáticos que escapan al control consciente. La mente percibe solo los efectos inmediatos, como deseo o interés, mientras la compleja maquinaria cerebral gestiona la información genética, hormonal y social necesaria para garantizar la reproducción y la supervivencia de la especie. El apego y la fidelidad están profundamente mediados por sistemas químicos y genéticos que operan fuera de la conciencia. Los vínculos entre padres e hijos dependen de receptores específicos en el cerebro, como los del sistema opioide, que facilitan el cuidado y la reacción emocional hacia los seres cercanos. La monogamia y el comportamiento de pareja también responden a mecanismos hormonales complejos, como la vasopresina, que refuerza el vínculo afectivo en especies como los topillos de las praderas y de manera parcial en humanos. Diferencias genéticas, como variaciones en el receptor de vasopresina, influyen en la capacidad de mantener relaciones duraderas, mostrando que nuestras disposiciones hacia el apego y la fidelidad no dependen solo de decisiones conscientes sino de la programación heredada. Los patrones de amor y desinterés sexual están moldeados por señales internas que optimizan la supervivencia de la descendencia. La atracción inicial intensa tiende a declinar después del tiempo necesario para criar a un hijo, lo que explica la frecuencia de divorcios y la duración de los vínculos afectivos. La percepción de ternura en los bebés, la elección de pareja y la respuesta a la fidelidad son ejemplos de cómo los instintos profundos y los programas cerebrales automáticos guían la conducta, manteniendo la especie y asegurando la supervivencia de la siguiente generación. La conciencia es solo un observador que experimenta los efectos de estos procesos sin acceso directo a la compleja maquinaria que los sustenta. Capítulo 5. El cerebro es un equipo de rivales. El comportamiento humano refleja la interacción de múltiples sistemas cerebrales que a veces entran en conflicto. Un ejemplo claro es el incidente de Mel Gibson, cuya conducta bajo los efectos del alcohol generó comentarios antisemitas, seguidos de disculpas públicas y remordimiento. La diversidad de reacciones frente a esta situación muestra que la conducta no puede reducirse a un solo yo verdadero. El cerebro alberga subpoblaciones neuronales que pueden generar respuestas contradictorias según el contexto, la inhibición y las emociones dominantes en un momento determinado. Las opiniones y actos que emergen bajo la influencia de sustancias como el alcohol pueden revelar impulsos reprimidos, pero no necesariamente representan la totalidad de la mente consciente ni sus valores más profundos.
El análisis de estos comportamientos exige comprender la complejidad de la mente como un conjunto de voces y programas internos que interactúan y compiten entre sí. La percepción pública de una persona como consistente en sus actos positivos o negativos es limitada, porque ignora la multiplicidad de procesos cerebrales que operan simultáneamente. La coexistencia de actitudes opuestas dentro de un mismo cerebro permite que un individuo pueda expresar simultáneamente comportamientos socialmente dañinos y remordimiento genuino, mostrando que la naturaleza humana no es lineal ni unitaria, sino una red de rivalidades internas que guían la acción y la moralidad de manera fragmentada y situacional. La mente funciona como una colección de subagentes especializados que operan de manera independiente y coordinada, cada uno encargado de tareas concretas, similar a los trabajadores de una fábrica o los burócratas de un gobierno. Esta división de labor permite eficiencia y especialización, y explica cómo procesos complejos como anticipar, imaginar y planear ocurren de forma automática sin que seamos conscientes de ellos. Estudios en animales muestran sistemas cerebrales distintos para funciones concretas, como detectar presas o amenazas, lo que evidencia que muchas operaciones cerebrales ocurren sin intervención consciente, formando una sociedad de la mente en la que múltiples agentes contribuyen a la inteligencia general. El cerebro no solo funciona mediante colaboración, sino también por competencia entre estos subagentes, generando conflicto interno que guía la toma de decisiones. Diferentes partes de la mente pueden impulsar comportamientos opuestos, como ceder a un deseo inmediato o considerar consecuencias a largo plazo, y el resultado final surge de un proceso de consenso entre las fuerzas internas. Experimentos con animales muestran cómo impulsos contrarios pueden cancelarse mutuamente, dejando al organismo en un estado de oscilación hasta alcanzar una decisión equilibrada, lo que evidencia que el conflicto no es un defecto sino un mecanismo esencial de control y adaptación. Este modelo de rivalidad interna se asemeja a un sistema democrático o a un equipo de rivales en política, donde diferentes facciones con objetivos comunes compiten por la influencia sobre el resultado final. La cooperación entre adversarios permite alcanzar soluciones más efectivas y adaptativas, reflejando que el cerebro aprovecha la diversidad de estrategias y perspectivas de sus subpoblaciones neuronales para garantizar la supervivencia y éxito del organismo. La interacción de estas fuerzas, muchas veces contradictorias, explica la complejidad de la conducta y la capacidad de enfrentar decisiones complejas, demostrando que la mente humana es un entramado dinámico de colaboración y rivalidad. El cerebro opera mediante sistemas en constante competencia, comúnmente descritos como racional y emocional. El sistema racional analiza eventos externos, permite planificación y resolución de problemas sin involucrar estados internos, mientras que el emocional monitorea necesidades, motivaciones y recompensas, determinando la prioridad de nuestras acciones según el estado corporal y psicológico. Esta dualidad explica cómo se toman decisiones complejas y por qué comportamientos simples, como elegir qué hacer al llegar a casa, dependen más de nuestras emociones internas que de los estímulos externos. Ambos sistemas interactúan constantemente, generando conflictos internos que modelan la conducta y permiten flexibilidad y adaptabilidad. El dilema del tranvía ilustra cómo estas competencias internas influyen en la ética y la acción. Decisiones abstractas, como desviar un tranvía mediante un interruptor, activan principalmente el sistema racional, mientras que la interacción directa con una persona involucra el sistema emocional, alterando la elección. Estudios de neuroimagen muestran que la cercanía física a un individuo activa redes emocionales, mientras que acciones impersonales activan áreas racionales. La mente no sigue un único programa lineal. Los resultados conductuales emergen de la interacción y conflicto entre subsistemas con objetivos comunes pero métodos distintos,
lo que refleja la complejidad y pluralidad de la toma de decisiones humanas. Las decisiones humanas reflejan la competencia constante entre redes emocionales y racionales en el cerebro. Las emociones actúan como guía evolutiva para evitar acciones que dañen a otros o pongan en riesgo la supervivencia social, mientras que la racionalidad analiza consecuencias externas y permite planificación. Historias como la del botón mortal muestran que la impersonalidad reduce la influencia emocional, haciendo más fácil tomar decisiones que de otra manera generarían conflicto interno. El equilibrio entre ambas redes es esencial. La racionalidad sin emoción puede llevar a la insensibilidad, mientras que la emoción sin control racional podría resultar caótica. Este enfrentamiento interno funciona como un sistema de control que guía la conducta y mantiene la adaptación social y personal. La interacción entre gratificación inmediata y recompensas a largo plazo ilustra otro nivel de rivalidad cerebral. Tendencias impulsivas buscan beneficios presentes, mientras áreas corticales de alta cognición promueven la espera y la planificación futura. Experimentos económicos y crisis financieras demuestran cómo estas tensiones pueden influir en decisiones colectivas y personales, desde inversiones hasta elecciones morales. La capacidad de resistir la gratificación inmediata refleja virtuosidad y autocontrol, mostrando que la conducta humana es producto de negociaciones internas complejas. Estas batallas cerebrales no solo determinan elecciones individuales, sino que también modelan fenómenos sociales, económicos y culturales, revelando la sofisticación de la mente humana. Las personas pueden anticipar los impulsos de su futuro y establecer mecanismos para protegerse de sus propias decisiones emocionales. La historia de Ulis ilustra cómo el presente puede limitar al futuro para evitar errores inducidos por deseos irresistibles. Acciones como las de los clubes de ahorro navideños funcionan porque los individuos confían en terceros o sistemas que retienen su capital, protegiéndolos de la gratificación inmediata que sabrían cederían a su yo futuro. Estas estrategias permiten que la mente negocie consigo misma, equilibrando deseos de corto y largo plazo y utilizando compromisos previos para garantizar decisiones más alineadas con metas a futuro. La noción de contratos de Ulis se extiende a la vida moderna y decisiones médicas, donde las personas actúan anticipando sus futuros estados emocionales o delegando responsabilidad en otros para mantener la racionalidad. Por ejemplo, un comité médico puede intervenir en decisiones críticas para proteger la perspectiva de largo plazo del paciente cuando las emociones presentes amenazan la sensatez. Estas dinámicas muestran que el cerebro opera como un equipo de rivales que negocia internamente, y que la cooperación entre sistemas racionales y emocionales, propia o ajena, permite que las decisiones sean más equilibradas y menos vulnerables a impulsos momentáneos. El cerebro está compuesto por múltiples sistemas que compiten y cooperan entre sí, y no solo por las divisiones racionales y emocionales. Los hemisferios izquierdo y derecho constituyen un equipo de rivales, capaces de funcionar independientemente y resolver tareas de manera simultánea, lo que revela diferencias en habilidades, creatividad y toma de decisiones. Experimentos con pacientes sometidos a cirugías de separación hemisférica muestran que cada mitad puede procesar información de manera autónoma, como si existieran dos cerebros coexistiendo, lo que sugiere que la conciencia y la capacidad de introspección pudieron surgir de la comunicación gradual entre ambos hemisferios. Esta duplicidad permite que el cerebro tenga redundancia funcional y estrategias alternativas para abordar los mismos problemas. La competencia no se limita a los hemisferios, incluso procesos como la memoria involucran múltiples sistemas que registran experiencias de manera distinta, generando recuerdos paralelos que pueden activarse bajo condiciones emocionales intensas.
De manera similar, la percepción de movimiento y otras funciones cognitivas se resuelven mediante estrategias redundantes y a veces divergentes, lo que demuestra que el cerebro no se conforma con una única solución. Esta multiplicidad de sistemas genera una arquitectura compleja donde las facciones neuronales pueden coincidir o discrepar, estableciendo un tipo de democracia interna. La evolución favorece la reinvención constante de soluciones, generando redundancia y flexibilidad, a diferencia de la inteligencia artificial, que sigue procesos lineales y únicos. La existencia de sistemas múltiples y redundantes permite que el cerebro actúe como un laboratorio de soluciones superpuestas, donde cada problema puede abordarse desde distintas perspectivas. Esta dinámica asegura resiliencia frente a fallos y capacidad de adaptación, porque si un sistema falla, otro puede compensar. La competencia entre facciones también fomenta creatividad y soluciones innovadoras, haciendo del cerebro un equipo de rivales donde la cooperación y la divergencia coexisten para optimizar la toma de decisiones, el aprendizaje y la supervivencia. El cerebro es un sistema robusto gracias a sus múltiples facciones que pueden coincidir o discrepar, lo que permite que el daño a una parte no paralice el funcionamiento general. La redundancia de sistemas, como la reserva cognitiva, protege frente a enfermedades como el Alzheimer, permitiendo que otras áreas compensen las funciones perdidas. Experimentos muestran que incluso cuando partes críticas del cerebro dejan de funcionar, otras estructuras subcorticales mantienen operaciones, como ocurre con el fenómeno del blind sight, demostrando que el cerebro utiliza soluciones superpuestas y múltiples estrategias para enfrentar un mismo problema. Esta arquitectura de soluciones redundantes redefine la manera de entender la función cerebral frente a la concepción tradicional de áreas especializadas y etiquetadas. La neurociencia revela que los procesos cognitivos y perceptivos se resuelven mediante redes continuas que emplean diversas estrategias de manera simultánea. Intentos de asignar funciones específicas a regiones concretas subestiman la complejidad del cerebro, que constantemente reinventa mecanismos y combina alternativas, garantizando flexibilidad y adaptabilidad frente a nuevos desafíos o daños neuronales. Conflictos internos pueden hacerse evidentes en casos extremos, como el síndrome de la mano alienígena, donde una mano actúa de manera independiente, revelando subrutinas automatizadas inaccesibles a la conciencia. Experimentos como la prueba de Stroop muestran cómo impulsos automáticos compiten con decisiones conscientes, evidenciando la coordinación activa necesaria para mantener la coherencia del comportamiento. Estos ejemplos ilustran que la estabilidad del cerebro no es pasiva, requiere la integración constante de facciones rivales que colaboran y compiten para permitir la acción adaptativa y la toma de decisiones eficiente. El cerebro ejecuta subrutinas automáticas mientras construye historias retrospectivas para justificar sus acciones, presentando un sentido de agencia incluso cuando no lo hay. Experimentos con pacientes de cerebro dividido muestran que cuando un hemisferio toma decisiones, el otro puede inventar explicaciones coherentes, como en el famoso experimento del pollo y la pala. Esta función interpretativa del hemisferio izquierdo asegura que los comportamientos y emociones se integren en una narrativa comprensible, permitiendo al individuo percibir sentido y coherencia en su vida cotidiana, aunque muchas decisiones provengan de procesos automáticos inaccesibles a la conciencia. Casos como el de anosognosia, donde un paciente niega una parálisis evidente, revelan la extensión de estas fabricaciones cerebrales. La falta de acceso a ciertos conflictos internos o daños en regiones como la corteza cingulada anterior permite que partes del cerebro construyan narrativas que ignoran evidencia contradictoria. Experimentos con pacientes que cierran un ojo y creen cerrar ambos ilustran cómo múltiples facciones neuronales negocian y, a veces, bloquean la resolución,
mostrando que la integración de subrutinas requiere un trabajo constante y activo para mantener la coherencia del comportamiento. Incluso en decisiones simples, la mente busca patrones y elabora historias sobre ellas, como se observó en juegos de elección aleatoria. Los participantes interpretan sus acciones de forma elaborada, aunque sus elecciones hayan sido gobernadas por procesos automáticos y fórmulas externas. Este impulso de buscar patrones, denominado patternicity, refleja un mecanismo evolutivo que permite al cerebro reducir la complejidad del entorno mediante la creación de narrativas, conectando acciones dispersas y datos aparentemente aleatorios en un todo comprensible. Los sueños representan otro ejemplo de cómo el cerebro teje narrativas a partir de actividad aleatoria. La mente nocturna convierte descargas neuronales en escenas, diálogos y experiencias coherentes que se perciben como historias completas al despertar. Estas construcciones demuestran la habilidad del cerebro para unir fragmentos dispares en un relato único, manteniendo la sensación de unidad y continuidad incluso frente a datos contradictorios o caóticos, y evidencian la extraordinaria capacidad de la mente para integrar sus múltiples rivales internos en una experiencia consciente coherente. La conciencia surge como un mecanismo de control y coordinación de los múltiples sistemas automáticos del cerebro. Las subrutinas neuronales operan de manera eficiente sin participación consciente, pero cuando se produce un conflicto o una violación de expectativas, la conciencia se activa como un director que reorganiza recursos y asigna soluciones. Acciones cotidianas como conducir o abrir una puerta se vuelven automáticas tras la práctica, mientras que situaciones inesperadas requieren la intervención consciente. Esta capacidad permite al cerebro adaptarse a tareas novedosas y complejas, manteniendo la eficiencia energética de los sistemas automatizados sin perder flexibilidad cognitiva. La evolución favorece la conciencia por su capacidad de mediar entre subrutinas en conflicto y desarrollar nuevas estrategias. Animales con programas rígidos y limitados carecen de un mecanismo de arbitraje, mostrando conductas rígidas o contraproducentes, mientras que humanos y especies con alta flexibilidad subrutinal poseen un CEO que armoniza y ajusta los programas internos. La conciencia se manifiesta en la habilidad de coordinar, retrasar gratificación y aprender nuevas acciones, lo que permite superar dilemas y bloqueos que sistemas automáticos simples no podrían resolver, y refleja el grado de inteligencia y adaptabilidad de un organismo frente a desafíos impredecibles. Los secretos surgen de la lucha interna entre partes del cerebro que desean revelar o retener información. Esta rivalidad activa la conciencia, que funciona como un CEO que arbitra los conflictos y evalúa las consecuencias de cada acción. Mantener un secreto genera estrés y afecta la salud, mientras que compartirlo, incluso con extraños o mediante medios anónimos, alivia la carga emocional. La satisfacción de confesar no depende de recibir consejo, sino de liberar la tensión interna, lo que demuestra que la conciencia se activa principalmente ante situaciones no rutinarias o emocionalmente significativas, donde se requiere coordinación de múltiples subrutinas cerebrales. La inteligencia artificial ha mostrado dificultades para replicar la flexibilidad humana porque carece de sistemas internos en conflicto que puedan generar soluciones creativas. Inspirarse en la arquitectura biológica del cerebro, donde subagentes compiten y colaboran, permite concebir máquinas más adaptativas y resilientes. La estrategia más eficaz no es buscar la única manera correcta de resolver un problema, sino crear múltiples enfoques superpuestos y en constante evolución, replicando la dinámica de rivales internos que potencia la innovación y la resolución de conflictos en el cerebro humano. El comportamiento humano refleja la interacción de múltiples sistemas internos, cada uno con sus propios objetivos y tendencias.
La conciencia construye narrativas para dar coherencia a las decisiones y emociones generadas por estos sistemas, y su manifestación varía día a día, momento a momento. Las acciones visibles representan solo un fragmento de la actividad interna, y las facetas más instintivas o irracionales pueden dominar bajo ciertas circunstancias, como el consumo de alcohol. Esta comprensión cuestiona la noción de colores verdaderos en la conducta y sugiere que la responsabilidad humana debe evaluarse considerando la compleja dinámica de los sistemas cerebrales, no solo la intención consciente. Capítulo 6. ¿Por qué la culpabilidad es la pregunta equivocada? El ataque de Whitman revela cómo cambios biológicos en el cerebro pueden alterar radicalmente el comportamiento. Sus acciones mortales se produjeron tras un largo conflicto interno entre impulsos violentos y fuerzas racionales, conflicto que finalmente fue desbalanceado por un tumor cerebral que comprimía la amígdala, el tálamo y el hipotálamo. Estas estructuras regulan emociones, miedo y agresión, y su alteración explica la pérdida de control sobre impulsos destructivos. La conciencia y la racionalidad, que normalmente coordinan y medían los sistemas internos, fueron superadas, dejando al comportamiento a merced de programas reactivos y automáticos. La manifestación externa de una vida aparentemente normal contrasta con la violencia, mostrando que la biología puede socavar la responsabilidad consciente antes de que se perciban señales evidentes. El hallazgo plantea preguntas profundas sobre la culpa y la responsabilidad moral. Si un tumor altera la capacidad de controlar los impulsos, ¿hasta qué punto puede considerarse al individuo responsable de sus acciones? La biología establece límites al libre albedrío, pero no elimina la necesidad de evaluaciones legales o sociales sobre el comportamiento. La historia de Whitman desafía la noción de responsabilidad basada únicamente en la intención consciente y exige considerar la interacción entre las fuerzas internas y los factores biológicos que condicionan la conducta, mostrando que la culpabilidad no siempre refleja la complejidad del cerebro y su influencia sobre la acción humana. Alteraciones en la biología cerebral pueden transformar de manera radical la conducta y los deseos de una persona. El caso de Alex muestra que la aparición de un tumor en la corteza orbitofrontal provocó un cambio repentino en sus preferencias sexuales, conductas previamente reprimidas emergieron y su comportamiento se volvió patológico. La cirugía restauró temporalmente su conducta normal, pero la recurrencia del tumor volvió a alterar sus impulsos, demostrando que los deseos y decisiones dependen de la integridad de la maquinaria neural. Situaciones como esta revelan que los impulsos ocultos y los subprogramas del cerebro pueden permanecer latentes hasta que una alteración biológica los active, cuestionando la noción de elección libre absoluta. En trastornos como la demencia frontotemporal o en tratamientos de Parkinson con medicación dopaminérgica, se observa cómo cambios químicos o degenerativos desinhiben comportamientos que violan normas sociales, como robos, agresión o juego compulsivo. Estos ejemplos muestran que el comportamiento no puede separarse de la biología que lo sustenta y que la capacidad de tomar decisiones socialmente aceptables varía según la integridad cerebral. Comprender la interacción entre impulsos neuronales y química cerebral obliga a replantear ideas de responsabilidad y libre albedrío, evidenciando que la conducta humana está profundamente condicionada por el estado de la maquinaria cerebral. El desarrollo cerebral está condicionado por una compleja interacción de genética y entorno, desde la concepción hasta la adultez. Exposiciones prenatales a sustancias tóxicas, estrés materno, bajo peso al nacer, maltrato, lesiones craneales y contaminación ambiental pueden alterar la inteligencia, la agresividad y la capacidad de tomar decisiones. Cada individuo nace con un conjunto único de predisposiciones biológicas y experiencias tempranas que configuran su conducta futura,
lo que significa que no todos los cerebros llegan al mismo punto de partida ni poseen iguales capacidades de control o juicio sobre sus acciones. Las diferencias genéticas, como la presencia del cromosoma Y en los hombres, aumentan significativamente la probabilidad de conductas violentas, revelando que la predisposición al comportamiento no es uniforme entre las personas. Comprender que nuestras decisiones están moldeadas por biología y entorno plantea serias preguntas sobre la responsabilidad y el libre albedrío. Conductas consideradas socialmente inapropiadas o criminales pueden surgir de alteraciones cerebrales, como tumores o degeneraciones neurológicas, que afectan la capacidad de controlar impulsos. Este conocimiento no exime a nadie de la ley, pero sugiere que las razones para castigar y rehabilitar deben ajustarse a la evidencia científica sobre el cerebro. Un sistema legal basado en la ciencia moderna debe reconocer que los actos humanos son el resultado de fuerzas biológicas y ambientales fuera del control consciente, y que la justicia puede ser más efectiva si toma en cuenta estas diferencias fundamentales. Comportamientos complejos pueden ocurrir sin la intervención de un libre albedrío consciente. Animales como elefantes presentan actos violentos que la sociedad maneja directamente por seguridad, sin cuestionar culpabilidad. Los humanos, en cambio, son juzgados bajo la presunción de libre albedrío, a pesar de que la anatomía y los circuitos neuronales funcionan con algoritmos similares a los de otras especies. La biología impulsa nuestras decisiones desde redes neuronales complejas, y la percepción de actuar libremente podría ser una ilusión. La asignación de responsabilidad se complica cuando las opciones reales de control sobre la conducta son limitadas por la estructura cerebral y sus influencias. Trastornos neurológicos demuestran que comportamientos sofisticados pueden surgir sin control consciente. Síndromes como Tourette, trastornos psicógenos, manos alienígenas y sonambulismo homicida muestran que el cerebro puede ejecutar actos complejos en piloto automático, sin intención ni comprensión de las consecuencias. Casos judiciales han reconocido la involuntariedad de tales acciones, resaltando que el sentimiento de decidir puede no reflejar control real. Experimentos de Benjamin Libet evidencian que la actividad cerebral precede la conciencia de la acción, cuestionando la existencia de un agente libre que dirija los movimientos. Incluso la posibilidad de veto consciente podría ser producto de procesos neuronales ocultos, dejando sin evidencia un espacio para un libre albedrío independiente de la biología. Estas observaciones sugieren que la responsabilidad moral y legal debe reconsiderarse a la luz de la neurociencia. Actuar bajo la ilusión de control consciente no implica que las decisiones surjan fuera de la red neuronal. La idea de que un yo libre puede intervenir en la maquinaria cerebral carece de soporte empírico sólido, y comportamientos observados como voluntarios pueden ser consecuencia de la dinámica interna de las neuronas. Por lo tanto, la noción de culpabilidad basada únicamente en la percepción de libertad requiere ajustes que incorporen la comprensión de los procesos cerebrales. Comprender cómo la biología dirige nuestras acciones permite replantear la justicia y la ética. Las acciones humanas dependen de una interacción constante entre redes neuronales, genética y factores ambientales, lo que limita la posibilidad de elección consciente plena. La evidencia sugiere que los actos, incluso los más intencionales, emergen de la coordinación de sistemas cerebrales interconectados, en los que la conciencia solo recibe información después de que las decisiones ya se han formado. Este panorama obliga a reconsiderar cómo atribuimos responsabilidad y cómo se diseñan los sistemas legales. Aunque la ciencia actual no puede probar ni refutar categóricamente el libre albedrío, los datos muestran que la mayoría de nuestras decisiones son determinadas por procesos biológicos previos a la conciencia.
La aparente libertad de actuar puede ser una experiencia subjetiva construida por el cerebro, mientras que la causalidad neuronal guía las acciones desde detrás de escena. La noción tradicional de un agente independiente que dirige la conducta se enfrenta a la evidencia de que toda actividad cerebral está interconectada y condicionada, lo que transforma radicalmente nuestra comprensión de la culpa, la responsabilidad y la justicia. Intentos de salvar el libre albedrío mediante la física cuántica o la teoría del caos no logran demostrar su existencia. La aleatoriedad cuántica o la complejidad caótica no implican libertad real, ya que cada estado del sistema sigue reglas deterministas o probabilísticas, sin espacio para una decisión consciente independiente. La percepción de tomar decisiones libres es una ilusión frente a la enorme maquinaria biológica que impulsa la conducta humana. Nuestra biología, genética y entorno actúan como factores determinantes, dejando solo un margen mínimo para lo que se percibe como libre albedrío. La relevancia del libre albedrío se cuestiona al considerar la responsabilidad legal. El sistema judicial distingue entre actos conscientes y automáticos, aplicando defensas como el automatismo cuando una acción es el resultado de procesos biológicos fuera del control del individuo. La mayoría de nuestras decisiones ocurren dentro de esta red de influencias y automatismos, lo que sugiere el principio de automatismo suficiente. Incluso si existiera libre albedrío, su influencia sobre el comportamiento sería limitada y no debería ser la base exclusiva de la culpabilidad. La justicia puede seguir protegiendo a la sociedad y castigando conductas dañinas, pero reconociendo que los actos humanos están profundamente mediados por la biología y no por un yo totalmente libre. La comprensión del comportamiento humano ha pasado de un enfoque en la culpa a un enfoque en la biología. Trastornos mentales antes considerados como problemas del alma, ahora se reconocen como enfermedades orgánicas con base física en el cerebro. El éxito de tratamientos farmacológicos ha demostrado que condiciones como depresión, esquizofrenia o manía responden a intervenciones biológicas, no a castigos ni disciplina. Este cambio refleja que la conducta y las percepciones humanas están mediadas por circuitos neuronales complejos, aunque el conocimiento actual de la neurobiología sigue siendo limitado para evaluar casos individuales con precisión. La neuroimagen ofrece información general sobre grupos, pero no permite discernir las sutilezas de la microcircuitería que determina decisiones y comportamientos específicos. El concepto de culpabilidad se complica al considerar la biología del cerebro. Muchos comportamientos considerados criminales pueden estar influenciados por mutaciones genéticas, lesiones, desequilibrios hormonales o neuroquímicos, que actualmente pueden pasar desapercibidos. Esto genera un espectro de responsabilidad donde algunos individuos reciben mitigación por problemas detectables, mientras que la mayoría de los criminales son juzgados como actores libres. A medida que la tecnología avanza, comportamientos previamente inexplicables podrían recibir una explicación biológica, desplazando la línea de culpabilidad. La decisión legal debería centrarse en predecir la conducta futura y en cómo gestionar la seguridad y rehabilitación, reconociendo que biología y decisión son inseparables y que la culpabilidad tradicional deja de ser una categoría significativa. Un sistema legal orientado al futuro debería centrarse en la prevención y en la seguridad de la sociedad más que en castigar por la culpa pasada. La duración de las penas puede calibrarse según el riesgo de reincidencia, apoyándose en métodos científicos y estadísticas en lugar de intuiciones subjetivas. Estudios sobre delincuentes sexuales muestran que predicciones basadas en experiencia profesional rara vez son precisas, mientras que modelos actuariales que combinan múltiples factores biológicos, sociales y psicológicos permiten evaluar mejor la probabilidad de futuros delitos. Incorporar la neurociencia a estas evaluaciones aumentará la precisión,
aunque la conducta humana seguirá siendo impredecible debido a la compleja interacción entre genes, ambiente y circunstancias. La evidencia biológica de alteraciones cerebrales en delincuentes sugiere que la culpabilidad tradicional pierde sentido, ya que la biología y la toma de decisiones son inseparables. La conducta criminal puede ser vista como una manifestación de disfunciones cerebrales, aun cuando éstas sean indetectables con la tecnología actual. La justicia debería enfocarse en cómo una persona es probable que actúe en el futuro y en cómo mitigar riesgos, en lugar de intentar establecer culpabilidad absoluta basada en criterios que la ciencia aún no puede confirmar. Este enfoque permite un tratamiento más racional, objetivo y adaptado a cada caso. Un sistema legal compatible con la neurociencia también debería promover la rehabilitación personalizada en lugar de castigos uniformes. Experiencias pasadas como las lobotomías muestran los riesgos de intervenciones que alteran radicalmente la mente, eliminando derechos neuronales y autonomía. Alternativas éticas, como programas de entrenamiento prefrontal, buscan fortalecer la regulación y control del comportamiento sin comprometer la integridad de la persona. Este enfoque permite tratar la conducta criminal como un problema complejo de la biología humana, ofreciendo soluciones efectivas que no vulneran principios éticos ni la libertad individual. La propuesta del entrenamiento prefrontal busca permitir que la conducta de un individuo se alinee con las necesidades de la sociedad sin alterar su esencia. La impulsividad, común entre los delincuentes, puede dominar el juicio aun cuando sepan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Esta dificultad no es exclusiva de los criminales. Todos experimentamos impulsos que superan la reflexión sobre las consecuencias. La estrategia consiste en fortalecer los circuitos del lóbulo frontal mediante retroalimentación en tiempo real, entrenando al cerebro para controlar los impulsos y favorecer la toma de decisiones basadas en consecuencias a largo plazo. El entrenamiento prefrontal funciona como un gimnasio mental, donde se practica la inhibición de impulsos mediante ejercicios que permiten al individuo observar y modular la actividad de sus redes cerebrales responsables del deseo inmediato. Este enfoque ético respeta los derechos y la libertad de pensamiento, permitiendo que los impulsos existan sin convertirse necesariamente en acción. La meta es que los individuos puedan reflexionar antes de actuar, evitando que pensamientos indeseables se materialicen en conductas que dañen a otros, fortaleciendo la capacidad de autocontrol y la socialización del comportamiento. Esta técnica tiene potencial para transformar la rehabilitación, ofreciendo una alternativa a métodos invasivos o punitivos. Al aumentar la capacidad de autorreflexión, se mejora el juicio sobre las consecuencias futuras, lo que también potencia la eficacia de la disuasión para quienes pueden considerar riesgos. Aunque el desarrollo de políticas sociales basadas en la neurociencia enfrenta resistencia debido a impulsos retributivos y culturales, la evidencia sugiere que la sociedad puede aprender y adoptar enfoques más constructivos, subrogando la noción de culpabilidad a estrategias que promuevan la rehabilitación y la seguridad colectiva. La variabilidad cerebral explica que las personas no sean iguales en capacidades como la empatía, la inteligencia o el autocontrol, y esta diversidad impulsa la evolución. La ley, basada en la premisa de igualdad ante ella, no refleja la realidad biológica ni conductual de los individuos. Aunque reconoce diferencias en menores de edad o personas con discapacidad intelectual, sus divisiones son toscas y binarias, ignorando la amplia gama de habilidades cognitivas y de control impulsivo que presentan los cerebros adultos. La neurociencia permitirá comprender a las personas a lo largo de un continuo, optimizando la justicia y la rehabilitación según las particularidades de cada individuo. El principio de modificabilidad propone que la aplicación del castigo debe depender de la capacidad del cerebro para aprender y cambiar,
no solo de la culpabilidad. Comportamientos realizados sin posibilidad de control, como el sonambulismo, no deben ser sancionados, mientras que acciones modificables sí pueden recibir castigo con propósito social y educativo. La neuroplasticidad determina quién puede beneficiarse del castigo y quién debe ser incapacitado de manera diferente, evitando medidas inútiles sobre individuos cuyo cerebro no puede responder a incentivos tradicionales. Este enfoque busca sustituir las intuiciones populares de culpabilidad por criterios basados en la ciencia del cerebro, ajustando la justicia a la capacidad real de cambio de cada persona. Castigos severos pueden ser efectivos para aquellos con potencial de aprendizaje y desarrollo frontal, mientras que quienes no pueden socializar deben ser gestionados con métodos de contención más adecuados. Así, la justicia se orienta a maximizar la rehabilitación y la seguridad social, evitando el uso ineficaz de medidas punitivas sobre quienes carecen de la plasticidad cerebral necesaria para modificarse. El comportamiento humano está determinado en gran medida por el cerebro inconsciente, modelado por la evolución y la experiencia, lo que limita la capacidad de elección y explicación de las acciones. La ley, centrada en la culpabilidad, no puede sostenerse frente a los avances en neurociencia, que revelan que muchas conductas escapan al control voluntario. La función del sistema legal debe orientarse hacia la seguridad social, removiendo de las calles a quienes presentan alta agresividad, baja empatía o pobre autocontrol, y adaptando la sentencia a la capacidad de modificación y rehabilitación del individuo en lugar de aplicar castigos basados en intuiciones de retribución. El concepto de modificabilidad sustituye la culpabilidad al enfocarse en que puede hacerse a partir del presente. Las políticas sociales y legales deben usar evidencia científica para incentivar conductas adecuadas y prevenir las dañinas, ajustando la intervención a la plasticidad cerebral del individuo. El objetivo es aplicar medidas que verdaderamente modifiquen el comportamiento, promoviendo la rehabilitación cuando sea posible y la contención cuando no lo sea, dejando de lado juicios retrospectivos y fomentando un sistema legal más racional, justo y eficaz basado en la comprensión biológica del comportamiento humano. Capítulo 7. La vida después de la monarquía. Los descubrimientos científicos sucesivos han desplazado a la humanidad del centro del universo y de su propio entendimiento consciente, revelando que la mente consciente no dirige nuestras acciones y que muchas funciones se desarrollan automáticamente en el cerebro. Cada detronement ha ampliado nuestra perspectiva, permitiéndonos comprender mejor la naturaleza del tiempo, la vida y la realidad, y abrir nuevas posibilidades de conocimiento y progreso. La percepción de pérdida de centralidad, lejos de dejarnos vacíos, ofrece la oportunidad de explorar ideas más amplias y sofisticadas, desde la escala microscópica hasta la inmensidad del cosmos, y aplicar estos descubrimientos en áreas concretas de la vida, como la salud, la tecnología y la extensión de la vida humana. El conocimiento profundo del cerebro permite reinterpretar conceptos filosóficos y sociales, como la virtud, entendida no como ausencia de impulsos, sino como la capacidad de regularlos mediante fuerzas internas de freno y control. Este enfoque ofrece nuevas estrategias para la rehabilitación y la toma de decisiones a largo plazo, aplicable a sistemas legales y sociales. Comprender cómo las diferentes regiones cerebrales interactúan para controlar impulsos permite diseñar incentivos y políticas que favorezcan comportamientos beneficiosos y faciliten la autorregulación, promoviendo un sistema de justicia más racional y personalizado, basado en la prospectiva y en la capacidad de modificación del individuo, en lugar de juicios retrospectivos de culpa. El intento de conocerse a sí mismo enfrenta límites fundamentales. Nuestra mente consciente ocupa solo una pequeña parte del cerebro, y gran parte de nuestra vida interna está determinada por sistemas automáticos inaccesibles a la introspección,
como el sistema nervioso entérico o los impulsos de atracción. El conocimiento de uno mismo requiere combinar introspección con ciencia, reconociendo que muchos aspectos de nuestra percepción, pensamientos y emociones emergen de procesos biológicos que escapan al control consciente, lo que obliga a replantear el significado de conocerse a sí mismo. Casos como el de Phineas Gall muestran cómo alteraciones físicas del cerebro pueden transformar radicalmente la personalidad, afectando la conducta, la racionalidad y la capacidad de relacionarse con otros. La esencia de una persona depende de la integridad y el funcionamiento de su cerebro. Daños incluso parciales pueden borrar habilidades específicas y modificar rasgos de carácter, demostrando que la biología cerebral es central para definir quiénes somos y cómo actuamos. La neurobiología evidencia que sustancias químicas, desde neurotransmisores hasta hormonas, moldean nuestras emociones y decisiones. Drogas como la cocaína o medicaciones como los inhibidores de recaptación de serotonina alteran circuitos de recompensa y regulan estados de ánimo, mostrando que nuestra conducta puede ser manipulada por escalas minúsculas de nuestra biología. Estos ejemplos reflejan que la identidad personal está profundamente vinculada a la química cerebral y que la percepción de libre albedrío está condicionada por influencias invisibles. Las alteraciones hormonales también transforman nuestro comportamiento, como los cambios en testosterona, estrógeno o vasopresina, que influyen en agresividad, búsqueda sexual y fidelidad. Variaciones cíclicas en hormonas, como las del ciclo menstrual, modifican temporalmente el estado de ánimo y la conducta, indicando que la versión de nosotros mismos que percibimos es un promedio temporal de fluctuaciones biológicas constantes. La vida interna y externa es, en gran medida, producto de estas mezclas químicas y de la interacción entre distintos sistemas del cuerpo y del cerebro. Microorganismos y virus demuestran que incluso agentes externos microscópicos pueden controlar nuestro comportamiento. El virus de la rabia altera patrones neuronales para inducir agresividad y garantizar su propagación, mostrando que organismos minúsculos pueden dirigir la conducta de animales gigantes. Enfermedades genéticas como el Huntington confirman que mutaciones en un solo gen pueden cambiar la personalidad y el comportamiento, reforzando que la identidad depende de la compleja red biológica en la que estamos inmersos. El panorama que surge indica que nuestras decisiones, deseos y carácter emergen de la interacción de innumerables factores biológicos, moleculares y neuronales. Aunque pueda existir algún aspecto trascendental o espiritual, está entrelazado de manera inseparable con nuestra biología. La reducción biológica ofrece explicaciones poderosas sobre quiénes somos y cómo actuamos, pero también revela que comprendernos plenamente exige integrar esta perspectiva con otras formas de conocimiento, reconociendo que la identidad y la conducta dependen tanto de procesos internos microscópicos como de la interacción con el mundo externo. El proyecto del genoma humano reveló que los genes humanos no son tan distintos de los de otros animales, mostrando que la complejidad biológica no se explica únicamente con los componentes básicos. Enfermedades como la Huntington, que dependen de un solo gen, son excepciones. La mayoría de los trastornos surgen de múltiples genes y de su interacción con el entorno. Factores sociales y ambientales, como el estrés por ser inmigrante, pueden ser más determinantes que la genética en condiciones como la esquizofrenia, evidenciando que la biología por sí sola no explica los resultados humanos. Estudios con monos demostraron que la genética influye en la personalidad y el comportamiento, pero el entorno modula esos efectos. Monos con predisposición genética a la agresividad o ansiedad desarrollaban conductas distintas según fueran criados con sus madres o con pares. Investigaciones humanas muestran patrones similares.
La depresión o la propensión a la violencia dependen tanto de la genética como de experiencias vitales, abuso infantil o eventos traumáticos. La interacción entre naturaleza y crianza define el desarrollo, y ninguna de las dos fuerzas por sí sola determina el resultado final. La reducción al nivel molecular, aunque útil para la ciencia, es insuficiente para comprender la mente y el comportamiento humano. La emergencia de propiedades complejas implica que la combinación de elementos simples genera fenómenos que no existen en las partes por separado. El ejemplo de la circulación del tráfico o del humor en un programa de televisión demuestra que los niveles de descripción adecuados deben considerar patrones y contextos más amplios, no solo los componentes básicos. El cerebro es el núcleo de la mente, pero no su totalidad. Está conectado con sistemas endocrino e inmunitario y se ve afectado por el entorno químico y social, lo que hace que la identidad y la conducta emerjan de interacciones complejas. Entender la mente exige estudiar los patrones de actividad que surgen sobre la biología, integrando influencias internas y externas, y reconociendo que los comportamientos y experiencias humanas no se explican únicamente por átomos o neuronas, sino por un sistema sociobiológico mucho más amplio. La ciencia aún está lejos de ofrecer un conocimiento completo y objetivo del mundo. La presión por aparentar que todos los problemas están a punto de resolverse lleva a algunos a exagerar avances, mientras que cuestiones fundamentales, como la relación entre conciencia y física cuántica, permanecen sin resolver. La historia muestra que asumir que los problemas están casi solucionados suele ser un error. La curiosidad debe mantenerse abierta a hipótesis novedosas, incluso aquellas que desafían las explicaciones materialistas tradicionales. El cerebro y la mente no son simples sistemas reducibles a componentes físicos. Experimentos y analogías muestran que estudiar únicamente los elementos de un sistema, como si fueran circuitos aislados, no permite comprender fenómenos emergentes. La experiencia subjetiva y la complejidad de la biología requieren un enfoque que considere patrones de actividad y relaciones dentro de contextos más amplios, integrando la interacción con el entorno y la sociedad, ya que la reducción a lo molecular no captura la esencia de la mente ni de la conducta. Incluso bajo un enfoque materialista estricto, la complejidad del cerebro y la vida interna supera nuestra intuición. Trillones de interacciones neuronales generan decisiones, emociones y aspiraciones que emergen de sistemas biológicos extraordinarios, que parecen casi mágicos en su sofisticación. La comprensión de este cosmos interno revela que somos mucho más vastos y complejos de lo que la introspección sola podría sugerir, y que explorar nuestro cerebro constituye uno de los descubrimientos más asombrosos de la ciencia y de nuestra propia existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Incógnito, las vidas secretas del cerebro de David E. Lehman. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los misterios del cerebro y en cómo nuestra mente funciona más allá de la conciencia. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los mecanismos ocultos que moldean pensamientos, emociones y conductas humanas. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.